Y banda, pues estoy bien contento de estar con ustedes. Hace 8 días no pude estar porque estaba en Acapulco. Los extrañé tanto, de veras, de veras. Desde la playa, sí. ¿Todo bien, Jürgen? ¿Cómo va Charlie? ¿No ha dicho tantas herejías? Mientras estaban mis piececitos en el mar. Literal estaba en la playa. No, ¿qué creen? Que nos ofrendaron una semanita por allá. Entonces nos fuimos bien así, bien austeros. Pero yo le dije a mis hijos, ¿qué prefieren? ¿Maruchas allá o maruchas acá? Pues maruchas allá, en Acapulco. Entonces fuimos bien limitados, pero la pasamos chido. Lore no pudo ir, tenía chamba, pero pues cargué la pila chido ahí con mis morros. Y al Martito lo trepé al parachute y el vato sobrevivió. Así que gracias a Dios, ¿ok? Y estaba ya contento de poder estar con ustedes de nuevo. Y banda, voy a iniciar con una pregunta muy especial. No sé si ya viste tu bosquejo, el tema el día de hoy. Ahorita lo vamos a repetir, pero quiero preguntarte lo siguiente. ¿Has conocido a personas que pareciera que son favoritos de Dios? ¿Has conocido? ¿Has conocido personas que dices, chale, tú lo ves y dices, no, ese vato, que a pesar, que por las cosas que les pasan o que no les pasan, y a pesar de cómo se portan, como que parecen consentidos de Dios, ¿sí o no? Parecen así como favoritos, los ves y dices, no, ese vato es consentido de Dios, es el favorito. Y muchos, escúchame bien, muchos no se atreven a dar la respuesta sincera y correcta a la pregunta, ¿Dios tiene favoritos? ¿Dios tiene favoritos? Ahí unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero mira, tú solito, te voy a hacer unas preguntas, unos ejemplos de la Biblia. ¿Quién era favorito de Dios? ¿Saúl o David? David. ¿Quién era favorito de Dios? ¿José el soñador o sus carnales? ¿Quién era favorito de mi Jesus? ¿El Pedro o cualquiera de los otros? Con el Juan se la peleaba también. ¿Sí me explico? Entonces, ojo que te estoy hablando de favoritismo, no de amor. Dios nos ama a todos por igual. Dios nos ama a todos igual. Pero desde ahorita déjame asegurarte, Dios sí tiene favoritos. Di conmigo, ¿cómo? Sí tiene favoritos. Dios sí tiene favoritos. Pero ahí te va lo chido y ahorita lo vamos a explicar. Lo chido es que tú y yo podemos ser de los favoritos de Dios. Ahorita vas a ver a qué voy con esto. El tema del día de hoy, vamos a leerlo a la de 3. 1, 2, 3. Los favoritos de Dios. Y el día de hoy vamos a romper algunos mitos, un par de mitos, y vamos a ver cómo ganar el favor de Dios. Cuando hablo de favoritos de Dios, hablo de que muchos personajes en la Biblia claramente tenían el favor de Dios sobre sus vidas. La Biblia habla del favoritismo, del favor de Dios para con su gente. Y hay unos mitos que hoy vamos a desmentir y vamos a ver cómo ganar el favor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Están conmigo? ¿Cuántos quieren el favor de Dios sobre nuestras vidas? Pues todos. Por eso le oramos, por eso le pedimos paro, así de échanos la mano, necesito de ti, necesito de tu favor. Dios sí tiene favoritos. Ahí les va el primer mito que existe, ahí les va, escúchenme bien. Un mito que existe es que si te dedicas a servir a Dios, en automático tienes el favor de Dios. Y por eso de repente llegan, y muchos de ustedes me la han aplicado, de que llegan y, oye, a ti que sí te escucha Dios, ¿puedes orar por esto y esto y esto? ¿No se las han aplicado que llegan familiares tú y, oye, a ti que Dios sí te escucha, no seas gacho, pídele que esto y esto y esto, como si a ellos no los escuchara?
O aplican esa: oye, tú que estás más cerca de Dios, millona, pídele a Dios que me mande a Acapulco, pero ahora sí con camarón. Pídele a Dios. ¿Sí me explico? Y a veces actuamos de esa manera. Existe el mito de que quienes se dedican a servir a Dios tienen el favor de Dios en automático. Y déjame decirte algo, no es así. ¿Sabes por qué? Porque Dios puede usar hasta al diablo para su servicio. La Biblia muestra cómo Dios usó a Nabucodonosor. Muchos que hoy le sirven y le predican y echan fuera demonios y hasta hacen sanidades y todo en el nombre de Jesús, dice la Biblia que muchos a Dios ni los va a conocer. Fíjate lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 7, versos 22 al 23. Es el primer grupo de versículos que les puse de ahí. Vamos a leerlo. Dice: el día del juicio muchos me dirán, ¿qué cosa? Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, ¿qué cosa? Nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Servir a Dios no te hace tener el favor de Dios. Eso es un mito. Hay servidores de Dios que tienen el favor de Dios sobre sus vidas, y hay gente que incluso Dios les va a decir: ni te conocí. Entonces ese es el primer mito que hay que romper. Si tú crees que porque sirves a Dios y todo el rollo tienes el favor de Dios, no. Eso no hace que tengas el favor de Dios. Anote esa primer verdad: servir a Dios no me hace tener el favor de Dios. Entonces, si tú eras de los que no sirve a Dios de tiempo completo y decías: no, a mí me va de la fregada porque pues yo no me dedico a eso, yo no me dedico a estar sirviendo a Dios todo el tiempo, etcétera, no. Tú puedes ser de los favoritos de Dios. Ahorita vamos a ver, o sea, tener su favor. Ahí te va otro mito que existe: que si tienes el favor de Dios sobre tu vida, lo vas a tener siempre. Y entonces muchos que han tenido el favor de Dios sobre sus vidas, incluso a su servicio y todo, se creen ya intocables porque dicen: no, Dios me está usando, yo siento que estoy ungido, estoy con todo, lo voy a tener siempre, esta unción nunca se va a ir. No es cierto. Uno de los ungidos de Dios, Saúl, perdió completamente el favor de Dios sobre su vida. De hecho, es una de las historias más trágicas. Checa lo que dice Primera de Samuel 10:1. Lo siguiente que dice ahí. Dice: entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: el Señor, ¿qué cosa? Te ha ungido para que seas el rey de su pueblo Israel. O sea, Saúl era escogido de Dios, era el ungido de Dios, el primer rey y todo. Empezó con el favor de Dios y se perdió tan gacho que nos narra la Biblia una de las historias más trágicas. Checa cómo terminó el ungido de Dios de Saúl. Checa esto, Primera de Samuel 31, del 1 al 10. Y aquí nos vamos ya a adentrar más de lleno a lo que quiero sembrar en tu corazón. Checa esta historia trágica. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos, y mataron a 3 de ellos: Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella, se suicidó. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada también y murió
junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos ese mismo día. Cuando los israelitas que se encontraban al otro lado del valle de Jezreel y más allá del Jordán vieron que el ejército israelita había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Y cheque esto, qué vergüenza, qué tragedia. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos en el monte Gilboa. Entonces le cortaron la cabeza a Saúl, le quitaron la armadura, luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de Astoret y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Bethsaan. ¡Qué tragedia! Un ungido de Dios suicidándose y su cabeza ofrecida a ídolos paganos siendo la burla. ¿Y cómo llevamos esto al día de hoy? Familia, qué tragedia hoy día ver a familias cristianas divididas. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia ver hoy día a matrimonios cristianos que terminan en el divorcio! Mi esposo y yo hemos estado a punto y ahí la vamos librando. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Iglesias cristianas divididas. ¡Qué tragedia! Pastores caídos en adulterio. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Jovencitas que ya conocen de Dios quedando embarazadas antes del matrimonio. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Cristianos aún presa de las drogas, de la pornografía. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Hoy día iglesias estancadas, ahí nos hablan. ¿Por qué? Porque se perdió el favor de Dios. Se perdió el favor de Dios. Entonces, di conmigo, el favor de Dios se puede perder. Por lo mismo se puede ganar y recuperar. Pero anota esa primer verdad: el favor de Dios se puede perder. Y ahí te va lo peligroso de perder el favor de Dios. Di conmigo, perder el favor de Dios puede terminar en tragedia. Y muchos lo hemos vivido, o muchos es justo lo que queremos evitar. La tragedia, que valga gorro la familia, lo queremos evitar. Que valga gorro el matrimonio, lo queremos evitar. Que caigas panzón antes de casarte, lo queremos evitar. Que te unas con la persona que no era la adecuada, lo queremos evitar. Queremos evitar las tragedias. Y cuando uno pierde el favor de Dios, es tan trágico el asunto, escúchame, que pierdes la brújula completamente. Ahí te va lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar. No es que te maten, no es que te torturen, no es que se mueran tus hijos. Ahí te va lo peor que te puede pasar como hijo de Dios: que confundas el bien con el mal. Que ya pierdas la brújula. Que ya no distingas del norte del sur, lo que está bien de lo que está mal. Fíjate hasta dónde cayó Saúl. Vamos a seguir leyendo ahí. Primera de Samuel 28, del 11 al 20. Dice, te pongo en contexto. Iban a ir a la guerra antes de que mataran a Saúl, y Saúl oró a Dios y Dios no le contestó. Entonces Saúl ya había expulsado a todos los santeros, adivinos, brujos de la ciudad. Y en eso él mismo empezó a buscar a uno, y buscó una santera y le preguntó, así inicia, la mujer le preguntó, ¿a quién quieres que invoque? Y Saúl le dijo, haz que venga Samuel. El profeta Samuel ya se había muerto. Entonces Saúl buscó una santera, imagínate, para que invocara al muerto, a Samuel. Y le dijo, haz que venga Samuel.
Y cuando la mujer vio a Samuel, lanzó un grito y le dijo a Saúl: pero si tú eres Saúl, ¿por qué me has engañado? Y el rey le respondió: no tengas miedo, ¿qué es lo que ves? Y ella respondió: veo dioses que salen de la tierra. Saúl le preguntó: ¿qué aspecto tienen? Y ella le dijo: veo a un anciano, viene cubierto con un manto. Al darse cuenta Saúl de quien venía era Samuel, hizo una gran reverencia y se inclinó de cara al suelo. Y Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me molestas, vato? ¿Por qué me haces venir? Saúl le respondió: es que estoy muy angustiado. Los filisteos me están atacando y Dios se ha apartado de mí, ya no me responde, ni por medio de profetas ni en sueños. Por eso te he llamado, para que me aconsejes lo que debo hacer. Y Samuel le dijo: pues si el Señor ya se ha apartado de ti, es tu enemigo. ¿Para qué me preguntas a mí? El Señor ha hecho contigo lo que te dijo por medio de mí. Te ha quitado el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Como no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste su orden de acabar con Amalec, ahora el Señor te trata así. El Señor va a entregar a Israel lo mismo que a ti en poder de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. El Señor hará que los filisteos venzan al ejército israelita. Entonces Saúl se desplomó cuán largo era, lleno de temor por lo que le había dicho Samuel, y como no había comido nada durante todo el día y toda la noche, estaba sin fuerzas. ¿Cuáles son los ungidos como Saúl de nuestra era? Hay muchos predicadores que predican la sana doctrina. Imagínate que pierdan el favor al grado de que un pastor consulte un muerto. Así de garrafal perdió la brújula Saúl. Perdió el favor de Dios sobre su vida. ¿Y cómo podemos ganar el favor de Dios o no perderlo? Aquí nos da la primer clave. Ahí se los puse en negritas. Como no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste su orden de acabar con Amalec, ahora el Señor te trata así. Di conmigo: siendo obediente. Anótale ahí. ¿Cómo ganar el favor de Dios? Siendo obediente. Si se te pasó la rayita pasada, era: el favor de Dios se puede perder. Perder el favor de Dios puede terminar en tragedia. Ahora, ¿cómo ganas el favor de Dios? Siendo obediente. Siendo obediente. Y aquí vamos a romper algunos mitos también. ¿Has conocido a personas que no son cristianos y les va más chido que a ti? Y eso calienta, ¿sí o no? Eso arde, eso calienta. Y ¿sabes qué? Yo una vez me eché toda una podrida con Dios al respecto. Y Dios me permitió conocer a esa persona más a fondo y me cerró el hocico. Era una persona más honrada que yo. Era una persona más disciplinada que yo. Era una persona con mayor preparación y conocimientos que yo. No tenía a Jesús en su corazón. No era salvo. No era cristiano. Pero era más obediente. Y le iba mejor. Acuérdate que Dios está comprometido con su palabra. Entonces hay gente, por ejemplo, eso se lo aprendí hace mucho, se los he platicado. Los narcos, hay muchos narcos que ya han aprendido la ley de la siembra y la cosecha. Y hay narcos que siembran y cosechan, siembran varo. Y está mal, uno como pastor no debería aceptar esas ofrendas de un narco. Es dinero. De Dios, aunque no creas en Dios, le va a ir mejor a ese que al que cree en Dios y no obedece un carajo. ¿Sí me explico? Porque está obedeciendo. Son leyes de Dios, de su forma, de cómo construyó el mundo, las leyes morales, etcétera. Si hay un cristiano que esté en inmoralidad sexual,
un no cristiano que no esté en inmoralidad sexual le va a ir mejor. Si se muere, uno se va a salvar y el otro no, pero le va a ir mejor. Entonces, el favor de Dios es algo muy interesante de estudiar. Tú puedes tener como cristiano el favor de Dios o no tenerlo. E incluso no cristianos, tú puedes ver y dices, ese vato tiene el favor de Dios. ¿Has conocido hombres de negocios que donde ponen la mano florece el negocio? Y dices, no manches, yo intenté 1000 veces, lo hice igualito y no me salió. Ese vato donde, así como dice, donde pone el ojo pone la bala y le sale. Tiene ese don y Dios está con él porque es honrado, porque es disciplinado, porque es obediente, porque paga sus impuestos. ¿Sabes qué es bien vergonzoso? Los cristianos no pagan impuestos. No pagamos impuestos. Hacemos lo que sea por irnos por la tangente y no pagar. Los hombres de negocios apartan lo que no es de ellos. Nosotros no podemos ni desmar. Y los hombres de negocios, ¿sí me explico? Entonces, la obediencia es clave para que tengas el favor de Dios sobre tu vida. No pretendas que tus oraciones sean escuchadas. No pretendas que te salgan bien tu nego, tu proyecto, tu ministerio, tu negocio, lo que quieres, si no estás siendo obediente a la palabra de Dios. No nos van a salir las cosas. El favor de Dios no va a estar sobre nosotros. Esa es la primera clave, siendo obediente. Ahora ahí te va. Al inicio les pregunté, ¿quién era favorito de Dios? ¿David o Saúl? Y todos, David. Pero ¿te has puesto a ver todo lo que hizo David? Y aún así decimos David. O sea, si me apuras tantito, David pecó más que Saúl. ¿Y por qué Saúl terminó de esta trágica manera y David no? Ahí te va un detalle muy importante de la actitud y el corazón de David. Lo que lo hacía diferente a Saúl, aunque probablemente era más pecador. Checa esto. Segunda de Samuel 12, versículo 13. Dice, David le respondió a Natán, ¿qué cosa? Reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Dile al de al lado, ahí está la diferencia. ¿En dónde está la diferencia? David tenía la humildad de reconocer su metidota de pata y le pedía perdón a Dios. Y Saúl era un orgulloso de primera. Era un soberbio de primera. Ni siquiera aquí en lo que leímos, cuando invocó al muerto, Samuel le dijo, ¿por qué me invocas? No deberías haber hecho eso. Y le dijo el huevo y cuando lo puso, dice que se deprimió, dejó de comer, etcétera. Ni ahí fue para decirle a Dios, Dios, perdóname. Perdóname, acabo de consultar a un muerto, perdóname. Dios, perdóname, me acaban de decir que mañana me voy a morir, ten misericordia. Ni ahí fue para pedirle perdón a Dios. Se entristecía o se enojaba, pero no le pedía perdón a Dios. David, mano, la calabaceaba y la calabaceaba y la calabaceaba, como tú y yo comprenderemos. Pero doblaba las rodillas y le decía a Dios, perdóname. Y Dios le decía, va. Y no solo eso, decía que su corazón era conforme al de Dios. Dígale al lado, tenemos esperanza, manito. Entonces, ¿cuántos quieren el favor de Dios? Di conmigo, tengo que ser obediente, tengo que ser humilde, reconocer mis metidotas de pata, arrepentirme y pedirle perdón a Dios. Eso es lo que Dios quiere. No quiere que seas Mr. Perfecto. Quiere que tengas la humildad de reconocer cuando la riegas. Entonces, ¿cuál es la segunda cosa para ganar el favor de Dios? Siendo humilde y mostrando arrepentimiento. Siendo humilde y mostrando arrepentimiento. ¿Cuántos tienen un hermano o hermana que se porta peor que tú y es el cónsen de tus papás?
Siento su dolor, chicos, siento su dolor. Hasta en las mejores familias pasa. Porque algo tienen de nobleza en el corazón, que se ganan a los papás aunque sean la oveja negra. Y el que saca puro 10, el que se porta así es don perfecto, hasta cae gordo. ¿Sí o no? Y es el que siempre anda acusando al otro, ¿no? Y a veces el consen es el que se porta mal. Ande, ya ven cómo si pasa. Entonces, ¿cómo ganamos el favor de Dios? Número 1, siendo. Número 2, siendo. Y mostrando arrepentimiento. Y ahí te va la tercera manera en que tú puedes tener el favor de Dios. No hay mayor ejemplo de lealtad a Dios que Job. Job narra cómo era el caminar cuando él tenía el favor de Dios. Y en eso Dios le quitó todo. Y Job se mantuvo leal. Aún sin el favor de Dios, él se mantuvo leal. Él no sabía que estaba siendo probado, y después Dios le restituyó todo y volvió a darle su favor aún mayor. Checa cómo narra Job lo que era caminar en la vida con el favor de Dios. Checa, Job 29, versos 2 al 11. Dice: ¿cómo quisiera volver a los tiempos pasados, a los días en que Dios me brindaba, ¿qué cosa? Protección. Días en que su lámpara brillaba sobre mí, días en que a su luz andaba yo en la oscuridad, cuando estaba yo en la flor de mi vida, ¿y qué cosa? Y el favor de Dios reposaba en mi hogar. En aquel tiempo, el Omnipotente estaba conmigo, y mis hijos estaban en derredor mío. Me daba entonces el lujo de chapotear en leche y de extraer de las piedras torrentes de aceite. Cuando salía yo a las puertas de la ciudad, me cedían un lugar para impartir justicia. Los jóvenes al verme me cedían el paso, y los ancianos me recibían de pie. No, hombre, este vato era Juan Camaney de las manzanas cuando tenía el favor de Dios. La gente importante se quedaba callada y con respeto se tapaban la boca. A pesar de ser poderosos, guardaban silencio como si la lengua les quedara pegada. Bienaventurado, me decían al escucharme, y los que me veían lo confirmaban. Familia, si tú añoras esos tiempos del favor de Dios sobre tu vida, añoras esos tiempos de protección sobre tu vida, añoras esos tiempos de luz en medio de la oscuridad, de compañía de tu familia, si tú añoras ese respeto de los demás, de provisión, de trabajo, de paz, es hora de ser leales a nuestro Señor en nuestros tiempos de oración. Ser leales a Dios en nuestros tiempos de lectura de su palabra. Ser leales a Dios en nuestros diezmos y ofrendas. Ser leales a Dios en nuestro actuar, amando y ayudando a nuestro prójimo, obedeciendo a Dios, esforzándonos al máximo por vivir en santidad. No pretendas que te vaya bien si no vives en santidad. No pretendas que Dios responda a tus oraciones si no le eres leal. Y no es que sea un ojete que te deja de amar, no. Tú solitos, las consecuencias de tu desobediencia, de tu pecado, de tu soberbia, de tu orgullo, de no ser leal. Pero quieres caminar con el favor y tener esos tiempos chidos de familia como Job, de provisión, de trabajo, de paz en la casa, en la familia. Sé leal al Señor. Entonces ponle ahí, siendo leales, o sea, fieles, íntegros a Dios. Siendo leales, fieles, íntegros a Dios. Hace rato platicaba con un hermano y
y nos entristecíamos juntos por la iglesia en general. Los cristianos en general, muchos sí, ya son salvos, órale, pero no caminan con el favor de Dios sobre sus vidas. Y es bien triste. Sí, es bien triste que alguien que ni siquiera cree en Dios le vaya mejor que a ti. No manches, no te jala. Nada más porque logra ser más obediente que tú. Logra en su ignorancia ser más leal a Dios que tú. No debe de ser así. Tú y yo debemos de gozar del favor de Dios sobre nuestras vidas. Yo no sé tú, pero yo veo el favor de Dios como una necesidad en mi vida. Yo necesito que me eche la mano. Necesito que me eche la mano, tener su favor en mi matrimonio. Necesito que me eche la mano en las finanzas. Necesito que nos eche la mano. Pero no va a pasar si somos desobedientes. No va a pasar si somos desleales. No va a pasar si somos bien orgullosos para reconocer que la regamos. Si somos bien orgullosos para reconocer que lo necesitamos. Necesitamos de Jesús. ¿Están conmigo? Así que hoy yo te animo a que esta siguiente rolita que vas a escuchar la hagas tu oración. Y es que mira, una cosa es caminar, querer caminar con Dios, y otra cosa es que Dios quiera caminar contigo. Te voy a repetir. Una cosa es querer caminar con Dios. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Pues todos nos conviene. Y otra cosa es que Dios quiera caminar contigo. Todo mundo quería caminar con Dios, con Jesús. Todo mundo queremos, pero Dios caminaba con Daniel. Dios caminaba con David. Dios caminaba con Sadrach, Mesach y Abednego, los compas de Daniel. Dios caminaba con José el soñador. Dios caminaba con Job. Dios caminaba con Abraham. Eran hombres íntegros a pesar de que la regaban. Eran hombres humildes a pesar de que la regaban. Eran hombres leales a pesar de que la regaban. Imagínate, Abraham, después de que le prometió su hijo Dios 1000 veces, se lo pide. Y Abraham le dice, órale, ahí te va. Te lo voy a sacrificar, tú me lo estás pidiendo. Imagínate. Y a punto de descabecharse a su propio hijo, ya Dios provió la ovejita y todo el rollo. Era gente leal, de hueso colorado, leales a la muerte. Y hace falta mucha lealtad en el pueblo de Dios. Somos más leales al trabajo, somos más leales a la cartera, somos más leales a los amigos, somos más leales a la familia que a Dios, que nos dio todas esas cosas. ¿Están conmigo? Así que cierra tus ojos y a ver si me sale. Jürgen, échame la mano en poner esta rolita. Se llama Quiero, la compuse ayer a las 4 de la mañana. Y te la voy a leer antes de que le pongas play. No alcancé a ponérselas como siempre. Solo escucha, cierra ahí tus ojos y esto dice: ¿de qué me sirve caminar si no es de tu mano? ¿De qué me sirve el hablar si ya no crees en mis te amo? ¿De qué me sirve escucharte sin obedecerte? Y te alejo de mí. No quiero ser así. Quiero caminar contigo y que tú quieras caminar conmigo. Serte fiel por convicción, gozar de tu favor y protección. Tener la humildad de doblar mis rodillas cuando fallo. Que veas mi arrepentimiento y no dejar de ser tu gallo. Quiero tu favor. Quiero tu amor. Quiero obedecer. Te quiero orgullecer. Échamela, mi Jürgen. Abraza estas palabras. Hazla tu oración esta noche. Ponte a cuentas y que regrese su favor a nuestras vidas. ¿De qué me sirve caminar si no es de tu mano? ¿De qué me sirve el hablar
Si ya no crees mis te amo, ¿de qué me sirve escucharte sin obedecerte y te alejo de mí? No quiero ser así. Quiero caminar contigo y que tú quieras caminar conmigo. Serte fiel por convicción, gozar de tu favor y protección. Tener la humildad de doblar mis rodillas cuando fallo. Que veas mi arrepentimiento, no dejar de ser tu gallo. ¿De qué me sirve caminar si no es de tu mano? ¿De qué me sirve el hablar si ya no crees mis te amo? ¿De qué me sirve escucharte sin obedecerte y te alejo de mí? No quiero ser así. Quiero caminar contigo y que tú quieras caminar conmigo. Serte fiel por convicción, gozar de tu favor y protección. Tener la humildad de doblar mis rodillas cuando fallo. Que veas mi arrepentimiento, no dejar de ser tu gallo. Quiero tu favor, quiero tu amor, quiero obedecer, te quiero orgullecer. Ese es el anhelo de nuestro corazón, Dios. Perdónanos si por causa de nuestra desobediencia, de nuestra deslealtad, de nuestra soberbia y orgullo, has apartado tu favor de nuestras vidas. Dios, hoy anhelamos salir de este lugar y volver a caminar con tu favor. Volver a poder decir que somos de tus favoritos, porque tu favor va con nosotros. Necesitamos de tu favor en nuestra familia. Necesitamos de tu favor en nuestro matrimonio. Necesitamos de tu favor en la cuestión económica. Necesitamos de tu favor en nuestra salud. Turquía necesita de tu favor. Miles de muertos. El mundo necesita de tu favor. Dios, ayúdanos a, como hijos tuyos, ser ejemplo. Y que el mundo, cuando nos vea, anhelen tener lo que tenemos, que es tu favor sobre nuestras vidas, Dios. Y que puedan acercarse a ti, conocerte, Jesús, reconocerte como su único y suficiente Salvador. Y no solo adquirir su salvación, sino gozar de tu protección y favor el resto de nuestros días en este planeta. Perdónanos si como hijos tuyos hicimos concha, si se nos hizo fácil creer que tu favor nos iba a apartar de nosotros. Perdónanos, Dios. Perdónanos si nos hemos justificado en que te servimos, cuando eso no es suficiente. Anhelas de nosotros santidad, obediencia, lealtad, humildad, genuino arrepentimiento. Y aprovecha y repite después de mí bien fuerte, dile: Dios, perdóname, porque sé que le he regado. Perdóname si mi orgullo ha hecho que no te pida perdón más seguido. Me pesa fallarte. Estoy arrepentido. Necesito tu favor. Lo anhelo. Dame fuerza de voluntad para obedecer tus mandamientos. Quiero ser leal a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ese consejo les doy porque su valedor el marto soy. Aviento el mic. Dios les bendiga, familia. Dale un aplauso fuerte a Dios. Hoy fui breve.